barisan anak baca Bolivia sendiri. Kaki minta, ikut nehman, saya cinai. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo intento de videoconferencia internacional sobre el tema del accidente del Boeing 727 de Eastern Airlines ocurrido en el Illimani, en La Paz, Bolivia. Ellos tienen una experiencia de haber escalado el Illimani, fíjense, nos van a contar eso. Y también vamos a estar observando algunas fotografías de lo que pudieron captar en esa travesía, ¿verdad? Bueno, voy a pasar de vuelta a presentarles a mis amigos que lógicamente están ahí prestos como para esta transmisión. Le tenemos a Oliver Salinas, le tenemos a Israel también y a Julio en esta entrevista, digamos que de referencia a este accidente ocurrido en el Illimani. Muchísimas gracias por estar ahí y ya con la pantalla de nuestros invitados. Buenas noches Israel, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nuevamente, como te decía, un gran abrazo desde Santa Cruz, Bolivia, para comentar un poco sobre este accidente histórico de nuestra región que involucra a nuestros países sobre todo, y pues dar un punto de vista técnico de la explicación del accidente, ¿no? Ya, excelente, ahí estuvo con nosotros Israel. Buenas noches, Oliver Salinas, por fin ahí nos están escuchando. Buenas noches. Hola Héctor, gracias, buenas noches. Y bueno, como decía nuestro colega Israel, estamos aquí para comentar un poquito, ¿no? del accidente del vuelo 980 de Eastern. Y bueno, contarles nuestras vivencias, un poco de datos, y para que la gente pueda también compartirnos algunas dudas y pueda enterarse un poquito más, ¿no? De este accidente que ha sido tan trascendente en los años 80. Ya, muchísimas gracias, muy buenas noches. También está con nosotros ahí nuestro amigo Julio, el amigo Julio también presto ahí como para desarrollar todo su tema. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación y pues acá dispuestos a contestar preguntas, inquietudes y contarte la experiencia que tuvimos el año 2016 como grupo equipo con Oliver e Israel. Excelente, excelente amigos. La verdad que todos los datos que vayamos a aportar van a ser muy interesantes. Como yo les dije, Israel nos mostraba una carpeta bastante completa, más que carpeta, un libraco de toda la información que se tiene acerca del accidente, ¿verdad? Algo que llevó muchísimo tiempo, muchísimos años de investigación y realmente como que se encerró mucho misterio también en ese accidente, pero después fueron saliendo los datos y bueno, ustedes más que nadie saben por haber estado en el sitio mismo
de cómo se vio eso ahí en el terreno, ¿verdad? Así es que, bueno, pasamos a desarrollar este tema y le damos paso a Oliver para sus comentarios. Bueno, gracias, Héctor. Bueno, a ver, yo les voy a hablar un poco del tema técnico del desarrollo del vuelo. Bueno, como algunos sabrán, y bueno, lo que es conocido de acuerdo a la opinión pública y demás, bueno, era una ruta bastante importante para los años 80, ¿no? Hasta el inicio de la ruta directa desde Asunción hacia Miami, era la única que permitía conectar Asunción, La Paz y las demás capitales hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la inició Eastern, bueno, posterior, estas rutas pasaron a American Airlines, y bueno, algunas se mantienen, algunas no, y es más o menos algo de historia de esta ruta, ¿no? Eastern operaba el vuelo de bajada, por así decirlo, empezando en Miami, Guayaquil, Lima, La Paz, Asunción, los días lunes, miércoles y viernes, y el retorno era los días jueves y sábado, partiendo de Asunción. Las tripulaciones de Eastern pernoctaban en Asunción y generalmente lo hacían el vuelo partiendo por la mañana, ¿no? Lo que sí podemos ver para el día trágico de este accidente es que el vuelo sí salió bastante demorado, por lo tanto arribó hacia La Paz de noche. Y bueno, lo importante aquí cabe destacar que si bien para los años 80 ya se tenían radioayudas en casi todos los aeropuertos de la ruta de este vuelo, los aviones, los Boeing 727 se basaban principalmente en un sistema de navegación que se llamaba Omega. El sistema Omega trabajaba en base a radioestaciones que estaban instaladas a lo largo del planeta en puntos fijos. Entonces, lo que hacía este sistema era triangular la señal de las radioayudas estas para poder guiarlo al avión, por así decirlo, a través de la ruta. El tema es que el sistema Omega, si bien para la época era bastante avanzado, no era, por así decirlo, muy preciso. A partir de los años 80, justamente, es que los aviones de fuselaje ancho empezaron a incorporar los IRS, que era un sistema de navegación que hasta hoy por hoy se utiliza, que está basado en giroscopios, es mucho más preciso, ¿no? El GPS obviamente estaba aún en desarrollo y bueno, no había punto de comparación, ¿no? Entonces, el sistema de navegación, Omega, sí jugó aparentemente un factor muy importante en el accidente, porque si bien mantenía los márgenes de seguridad de las aerovías que se conocían y como las conocemos hasta el día de hoy, años después se pudo evidenciar justamente por un piloto de Eastern, que era también parte de ALPA, que es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Estados Unidos, es la asociación más grande de pilotos de líneas aéreas. Y bueno, él hizo una investigación por su cuenta y además justo el 85, cuando ocurrió el accidente, él era parte del Comité de Investigación y Prevención de Accidentes. Entonces, él hizo una investigación que le permitió evidenciar muchas cosas, ¿no? Entonces, él al ser parte de la tripulación de Eastern también se le facilitaron aún más cosas. Lo que hizo este señor, bueno, fue esencialmente recrear el vuelo en un vuelo posterior y donde pudo evidenciar que si bien el avión no recibía muy fácilmente radioayudas en todo el camino, sí tendía a desviarse a la derecha de la ruta, entre 4 y 5 millas. Entonces estaba como que en el margen de seguridad de la aerovía. Y este capitán se llamaba Don McClure. Entonces él aportó mucho en el tema de una investigación personal para determinar las causas que, si bien no
no se las esclarecieron al 100%, pero sí se concluyó que, bueno, por lo que se puede ver fue un CEFIT, ¿no? Entonces, partimos por eso, digamos, y bueno, desarrollar que también Eastern, como parte de su entrenamiento de las tripulaciones, si bien no enfatizaba mucho el tema del peligro CEFIT en toda esta ruta, sí les era, por así decirlo, un requisito para las tripulaciones que lleven una presentación antes de operar la ruta hacia La Paz, principalmente, igualmente hacia Quito y otros aeropuertos en Sudamérica. Pero su reglamento interno lo único que les limitaba era tener un vuelo de acompañamiento con un instructor. Y bueno, justamente para el vuelo 980, el capitán estaba, por así decirlo, en instrucción. Él bajó acompañado con un instructor y bueno, para el vuelo de subida partiendo de Asunción, ya no requería estar con el instructor en cabina. Entonces, por eso se cree que el capitán instructor estaba sentado atrás como pasajero retornando hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces era el segundo aterrizaje del capitán en el aeropuerto del Alto, entonces no estaba 100% familiarizado con todos los peligros que había alrededor de la aproximación, ¿no? Y bueno, otros factores que como también todo el mundo sabe es el tema meteorológico. Según el reporte meteorológico de esa noche, si bien en el aeropuerto de La Paz el clima era relativamente bueno para hacer verano, sí reportaba que habían tormentas en las proximidades al sur y suroeste. Entonces, cabe decir que si bien no se tiene la certeza de que hayan tenido una tormenta en la ruta, seguramente en todo el cuadrante sur del aeropuerto sí habían tormentas presentes. Y bueno, en esa época, como veíamos el sistema de navegación, el radar de las aeronaves de los Boeing 727 no tenía la precisión que hoy por hoy tienen, ¿no? Entonces, ese también fue un factor clave, que según muchas personas dicen, el capitán se encontraba desviando tormentas en la ruta y bueno, eso fue un factor también para desviarse aún más, ¿no?, de la aerovía. Y otro factor también importante es que el sistema Ground Proximity Warning System, o GPWS, como lo conocen, todos los pilotos y personas del medio aeronáutico, estaba en sus primeros pasos, por así decirlo. Sí, los 727 sí, a partir del año 78, si no estoy mal, estaban ya equipados con el GPWS, pero era la primera versión. Entonces funcionaba esencialmente en datos con el radioaltímetro y también los cross-chequeaba con el altímetro, ¿no? En cambio ahora el GPWS es llamado Enhanced GPWS y bueno, funciona en base a un database ya pregrabado en la memoria del avión. Entonces eso le permite tener mayor conciencia situacional, por así decirlo, ¿no? Entonces le permite también brindar alertas con mucha más anticipación hacia los pilotos. En cambio, en esa época funcionaba esencialmente con las señales del radioaltímetro. Y bueno, empieza a recibir datos a partir de los 2.500 pies de proximidad. Y analizando un poco la situación o el lugar donde el avión impactó, se tiene una pendiente muy grande, más de 60 grados de inclinación de la montaña. Entonces, combinado con la velocidad de la aeronave y el descenso que tenía, entonces seguramente las alertas, si es que se dieron del sistema de proximidad, no llegaron ni siquiera antes de los 30 segundos hacia el piloto, ¿no? Entonces es muy difícil que así le haya tenido la alerta, que le haya dado tanto el tiempo y la actitud misma del avión para salvar la montaña, ¿no? Y bueno, esencialmente de datos operativos hacia La Paz, podemos mencionar eso. Bueno, la NTCB hizo un informe final, la autoridad boliviana también hizo un informe en base a los datos que se pudo recopilar, porque como podrán ver, como podrán saber, la zona del impacto es muy difícil de acceder para personas comunes. Es un lugar al que solamente personas que están
inmiscuidas en el tema de alpinismo o que tienen una buena preparación física hubiesen podido llegar. Más aún en enero, ¿no? Que es una época de lluvias acá en Bolivia y más aún en La Paz. Entonces es por eso que la Autoridad Aeronáutica Boliviana sí emitió un informe, el cual sí fue bastante simple porque emitía solamente el criterio de que fue un CEFIT por desvío de la aerovía, de la ruta del avión, y que no se podía entregar más conjeturas mientras no se encuentren las cajas negras del avión, ¿no? Las cuales, como sabemos, no han sido encontradas hasta el momento, y que también el lugar de acceso era, perdón, el lugar del impacto era de muy difícil acceso. La NTCB en enero del 85 no pudo hacer mucho más porque el anexo 13, que es el encargado el anexo 13 de la OASI, que es el encargado de regir todo el tema de investigación y de accidentes e incidentes, norma que el estado donde ocurrió el accidente es el encargado de hacer la investigación, ¿no? Entonces, los países que sean miembros o perdón, participantes de esta investigación solamente pueden enviar uno o dos representantes como observadores, en este caso Estados Unidos y la NTCB, pero no hacer un informe final por cuenta suya. Lo que sí pasó en base a esto es que al ser tan ambiguo el informe y los mismos familiares no tener una respuesta clara, presionaron mucho a la NTCB, tuvieron reuniones, el capitán este que les mencionaba, Don McClure, y también la señora Judith Kelly, que era la esposa de un marín que estaba de agregado en Paraguay. Bueno, como les decía, el informe final de la autoridad boliviana era muy corto, entonces por presiones principalmente, bueno, y trámites, por así decirlo, de parte de principalmente la señora esta Judith Kelly, que bueno, era esposa de un agregado marín en Asunción. Se contactó con la NTCB en Estados Unidos, con el Congreso, hizo muchas cartas que seguramente nuestro amigo Isra, que es el que más documentos tiene, los ha podido ver o quizás acceder. Igualmente tuvo el apoyo del capitán Don McClure, que como les mencionaba era una autoridad importante dentro de ALPA, que es la Asociación de Pilotos de Línea Aérea de Estados Unidos. Y bueno, hicieron su trámite ante la NTCB y finalmente recibieron la aprobación para poder tener un informe de parte de la Autoridad Aeronáutica, de Investigación de Accidentes de Estados Unidos. Lo gracioso no sé si gracioso, pero sí un poco ambiguo de este tema del informe de la NTCB fue que se lo aprobó muy, muy rápido, en el transcurso de 2 semanas, para octubre de ese mismo año del 85, y la persona que estuvo a cargo, el investigador en jefe, fue el señor Gregory Faith, que quizás Greg Faith, que muchos de ustedes quizás lo han visto, lo conocen, es una autoridad, de hecho es una eminencia ante el tema de investigación de accidentes. La autoridad americana sale en muchos programas que todos conocemos de catástrofes aéreas. Es un señor de pelo blanquito y bueno, muy conocido, seguramente si lo googlean lo van a poder encontrar. Él en esa época estaba muy joven, era nuevo en la NTCB, tenía, si no me equivoco, 28 años, lo pusieron a él como investigador en jefe, entonces como tenía muy poco tiempo y además muy poco presupuesto aprobado, solo pudo reunir un equipo de otras 4 personas, 2 de ellos eran personeros de Boeing y otros 2 investigadores de la NTCB. Entonces, él mismo en su informe personal del desarrollo del accidente y de su viaje, él señala que tuvo muy poco tiempo para prepararse y poder venir a Bolivia, entonces lo hicieron todo en 2 semanas, llegaron a La Paz. La logística, les falló un poco con la ayuda de la Cruz Roja y demás, entonces, y el tema del acceso al mismo lugar del accidente se les complicó mucho, ¿no? Porque de los 5 personeros de la NTCB que llegaron a La Paz, solo él y un compañero más pudieron llegar al lugar del impacto, porque los demás
fueron sufriendo el tema de la altura, se descompensaban. Uno de ellos terminó, de hecho, hospitalizado con edema de pulmón en La Paz por casi un mes. Y bueno, solo él, que estaba, bueno, era joven y además venía de Denver, que es una ciudad, ¿no?, que tiene cierta altura en Estados Unidos, estaba acostumbrado y bueno, le gustaba también el tema del trekking, el alpinismo, entonces tenía algo de práctica. Entonces él, junto con personeros de la Cruz Roja y un par de guías locales, llegaron al sitio del impacto, y él mismo relata en su informe que la aeronave estaba cubierta en algunos lugares hasta por más de 9 metros de nieve, ¿no? Entonces se les hizo muy, muy difícil. Estuvieron prácticamente 2 días en el lugar del impacto, a más de 6.000 metros, haciendo todo lo posible por encontrar la sección de cola, que es donde ellos estaban enfocados en encontrar, porque es el lugar donde se encuentran las cajas negras, ¿no? Entonces pudieron pillar únicamente parte del estabilizador horizontal y muchos otros enseres, tanto de personas, ¿no? O sea, ropas, documentos, etcétera, etcétera, pero en todo el trabajo arduo que hicieron ahí para buscar las cajas negras, nunca no pudieron pillarlas, ¿no? Entonces, lo agreste de la zona, más el poco tiempo que tenían, hizo que, bueno, desistieran de la tarea de seguir buscando, retornaran a La Paz y, bueno, hicieran un informe señalando prácticamente lo mismo que la autoridad aeronáutica boliviana había señalado, que se podía evidenciar que fue un CEFIT y no se tenían más detalles exactos, porque no se tuvo nunca el acceso a las cajas negras, ¿no? Una consulta. Acá Y Alejandro Julián Dávalos Sotomayor nos pregunta, ¿las radioayudas de La Paz Bolivia estaban todas operativas? Pregunta. Sí, de hecho el VOR de La Paz estaba funcional. El VOR se le instaló poquito tiempo, bueno, entró en funcionamiento poquito tiempo después de que se estrenó la pista de La Paz, el año 66. Así que sí, en el reporte indica que el VOR sí estaba operativo. Años después, si no me equivoco, el 86, perdón, un año después, sí se hizo incluso una verificación de la precisión del VOR y de las rutas de arribo a La Paz, justamente por este accidente, ¿no? Entonces, a partir de esto también es que surgieron mayores restricciones en el tema de arribo a La Paz, ¿no? Más que nada en el tema de descenso, por las aerovías que están próximas a la cordillera de los Andes. Si bien en esa época del 85, varias aerovías que pasan sobre la cordillera de los Andes tenían ya restricciones de descenso. Pero pasado este accidente se consiguió que estas restricciones sean mayores, o sea, no solo a las aerovías que pasaban sobre la cordillera, sino también hacia aerovías que pasaban lateral a la cordillera. Pero bueno, como pudimos ver, fueron, a mi parecer, muchos factores que jugaron en contra y tuvieron el triste desenlace. Ya surgieron varias preguntas, así es que vamos a darle paso a Israel para que desarrolle su tema y luego al final hacemos las consultas, evacuamos las consultas que hacen nuestros espectadores ahí en el vivo, perdón. Ya está Javier García, está Alejandro Julián Dávalos Sotomayor también ahí haciendo algunas consultas. Así es que doy paso a Israel para que nos comente cuál es el tema a desarrollar en este importantísimo live que estamos haciendo sobre el accidente de Eastern Airlines en el Illimani. Ahí damos entrada a Israel para que nos comente. Estamos sin Héctor, audio, ahí buenas está, noches perfecto. nuevamente. Ahí estamos. Claro, corroborando un poco la información que nos indica el capitán Oliver, pues precisamente estamos hablando de un accidente, ¿no? Para hablar de un accidente tenemos que hablar puntualmente del anexo 13, ¿no? Donde da 3 definiciones para el accidente, ¿no? Una, que haya lesiones graves a los ocupantes, ¿no? Otro, un daño estructural considerable con la aeronave,
finalmente la desaparición total de la aeronave, ¿no? Entonces estaríamos hablando puntualmente de un accidente y no de un incidente aéreo. Eso para hablar propiamente del evento que sucedió, ¿no? Entonces este accidente se sucede desde que una persona tiene la intención, aborda una aeronave con intenciones de volar, hasta de que se abra la puerta en su lugar de destino. Entonces, puntualmente tenemos el accidente. Como un segundo punto, siguiendo con el anexo 3 en su capítulo 3, la finalidad de la investigación del accidente es establecer causas y no culpables, no culpas. Entonces, en función de eso, yo, con los pocos datos que hemos logrado obtener, pues también he podido por mi cuenta leer un poco y establecer un poco de las causas probables de este accidente, ¿no? Y estableciendo, ¿no? Lo que decía también el capitán Oliver, es un CEFIT. Estaríamos hablando de un vuelo controlado al terreno, porque en ningún momento se ha tenido un dato de una falla técnica a bordo, ¿no? Que todas las condiciones de la aeronave estaban en correcta operación, su instrumentación, sus sistemas. El piloto no dio en ningún momento ninguna alerta de emergencia por falla de motor. Las últimas conversaciones que se tiene con la Torre La Paz son totalmente relajadas, son coordinadas. El piloto le da su ubicación, ¿no? El control de tráfico aéreo le autoriza un procedimiento y el cual el capitán Campbell cumple. Entonces, aquí nos tenemos que enfrentar a dos situaciones, ¿no? O sea, uno, como les digo, propiamente el CEFIT, ¿no? Que nuestro CEFIT nos dice, ¿no? Que es un impacto contraterreno sin pérdida de control, ¿no? Un accidente por pérdida de conciencia situacional o distracción, ¿no? ¿Qué puede haber causado esa pérdida situacional o esa distracción, ¿no? Las condiciones de ese día, ¿no? Estamos hablando de un 1 de enero, 8:30 de la noche, el factor meteorológico coadyuvante, lluvia, cumulonimbus, Charlie Bravos, entonces falta de visibilidad, ¿no? Entonces, ese es un factor coadyuvante, ¿no? El hecho, la tecnología que había en ese momento, ¿no? Que no era la misma tecnología que tenemos ahora, también es un factor coadyuvante, ¿no? Pero lo más importante, y de lo que también tendríamos que hablar, es del factor humano, ¿no? En un factor humano que ahora ya lo tenemos cada vez más estudiado, ¿no? Donde se abren componentes, ¿no? Los principales actores del factor humano siempre va a estar basado en el estrés, ¿ya? Que la actividad aeronáutica siempre es cargada de estrés para todo el personal aeronáutico, pilotos, tripulantes, técnicos, operadores en tierra, control de tráfico aéreo. Toda la persona que está involucrada en la aviación está sujeto al estrés. Sujeto al estrés por los turnos de trabajo, por la carga horaria, por la responsabilidad que concluye el transporte, que sigue siendo hasta el día de hoy el más seguro del mundo, ¿no? Entonces, estos factores humanos se van basando también en lo que es el conocimiento, en estar en un buen entrenamiento y tener un buen conocimiento. La conciencia situacional, nuevamente estamos hablando de conciencia situacional. Habíamos hablado del CEFIT, que era un accidente, un vuelo controlado a tierra, basado en una falta de conciencia situacional. El factor humano también está basado en un tema de conciencia situacional. Como siempre tenemos la actitud y la disciplina de vuelo, ¿no? De la tripulación. Entonces, el comandante Campbell, comandante del Eastern esa vez, estaba haciendo un vuelo en un 1 de enero, analizando esto un poco, noche anterior, 31 de diciembre, año nuevo, ya, en una ruta que era tal vez la primera vez que la hacía solo, ¿no?
Si bien había tenido un piloto instructor en un primer vuelo, ya era su primer vuelo solo. Entonces tenía un poco se puede presumir que tenía un poco de desconocimiento en la ruta, ¿no? Del peligro que le enfrentaba cruzar la cordillera de los Andes para llegar a La Paz, ¿no? Y justo en la última instancia, ¿no? Justo en el momento de la aproximación final. Entonces, cada vez que se sucede un accidente aéreo, abrimos una ventana, ¿ya? Con 4 secciones, ¿no? Nuestra primera sección va a ser el control de tráfico aéreo. Nuestra segunda sección va a ser el factor meteorológico. La tercera sección va a ser un tema técnico. Y la última sección, un tema operativo. Aquí, como les digo nuevamente, coadyuvante, el factor meteorológico, ¿no? Hay el registro de la meteorología de ese día y que no era nada saludable. El control de tráfico aéreo, que hay las transcripciones de lo que se ha hablado entre el control de tráfico aéreo y la cabina comando, las instrucciones que se han dado, no ha habido nada de especial ni nada de confusión ahí, pese al idioma, ¿no? Que tal vez mucha gente ha presumido que tal vez entre el inglés técnico americano y el inglés técnico boliviano, pues pueda haber alguna falla de comunicación o algo que no se entendió claro. Todo fue claro. El factor técnico de la aeronave, basándonos en la teoría del CFIT, pues la aeronave no presentaba ninguna falla técnica, no tenía errores en su sistema, ¿no? Y entramos finalmente en el tema operativo, ¿no? Como les digo, muy casado con lo que es el factor humano, que es lo que estamos analizando, ¿no? Y es lo que tenemos hoy por hoy bien estudiado. Entonces, todas esas causas... Perdón, Héctor. No, ¿Escucho? seguimos. Ok, perdón. Entonces, con todo esto, pues, al encontrar los restos que vemos, ¿no? Allá, el factor principal, bueno, lo que ahora es un punto importantísimo para establecer ya unas causas más reales, es precisamente la ubicación de las cajas negras. Mal llamadas negras, sabemos que son naranjas, o de un color bastante vistoso, que son 2, conoce la CBR y el otro es el FDR, el Cockpit Voice Recorder, que nos daría tal vez alguna impresión de los pilotos los últimos momentos, ¿no? Y sobre todo el Flight Data Recorder, ¿no? Que nos daría pues la actitud de la aeronave en esos momentos. Lamentablemente, esas cajas ya casi a 40 años del accidente, casi a 40 años, no se han encontrado, o por lo menos no hay un paradero de las cajas negras, ¿no? Se establecen varias teorías, entre las cuales podemos rescatar puntualmente 3. Que en algún momento se hayan rescatado las cajas negras y que se las tenga secuestradas de alguna forma. 2, que sigan estando en el lugar, ¿no? Que sigan entre los restos de la aeronave, que los restos que están apareciendo y que nosotros hemos podido encontrar son restos que en su momento se decía, ¿no? Después de más de 25 años la montaña va a botar el avión. Sí, por el tema del deshielo, porque el calentamiento global, los restos que nosotros hemos encontrado están muy por debajo de donde ha sido la zona de impacto, ¿no? Entonces son aludes, son caídas de la montaña que están botando esos restos, ¿no? A lugares que son tal vez en este momento un poco más accesibles, ¿no? Y no se han encontrado. Había una misión, la Operación Tunupa, de la cual nos va a hablar Julio, como un preámbulo a lo que es nuestra expedición, donde unos oficiales americanos han encontrado el enclosure de una de las cajas negras, ¿ya? Y asociado a una cinta de grabación que lamentablemente no era de la caja negra, era de una serie americana en un VHS, una cinta magnética, como las que conocemos, las antiguas. Pero más allá del enclosure y de algún cableado, de algún wiring que indica que es un wiring, un cableado que es del CBR, porque está marcado en el wiring,
pues nada, no se ha podido encontrar, ¿no? Entonces, el tercer punto es que tal vez algún lugareño, que es algo que también nos hemos tenido la tristeza de topar, que los lugareños, muchos tienen restos del avión en sus viviendas, ¿no? Entonces, tal vez algún lugareño tenga la caja negra sin saber la importancia que esta tendría para la investigación del accidente, ¿no? En el momento que se tenga que reabrir la investigación, porque esto ya se ha dado como una investigación, como un caso cerrado. Sin embargo, igual a través del tiempo, de las inclemencias meteorológicas, de la situación del lugar, sol, derrumbes, lluvias, nieves, no sabríamos tal vez si incluso encontrando las cajas negras estén todavía con los datos legibles para hacer la transcripción de los mismos y nos puedan dar luces de lo que pasó en su momento, ¿no? Entonces, tenía algunas imágenes, algunos videos para compartir. Lo voy a hacer al final mientras podemos responder algunas preguntas y bueno, con esto yo le doy paso a Julio para que comente un poquito de la aventura que tuvimos encontrando los restos de este siniestro. Antes de que tome Julio la posta, quería que nos muestres un poco Israel, ya que el público está sugiriendo acá. El avión a escala que tenés es un avión justamente de Easter. Si lo puedes mostrar, por favor. Ese es el avión en escala del Easter, el Boeing 727. Fíjense, a Israel lo tiene consigo. Es un avión a escala de lo que representa esta aeronave siniestrada en el Alto, allá en el Illimani. Así es. También estaban requiriendo, Israel, si es que tenés a mano nada más el manual del informe que nos mostraste ayer. No sé si lo tenés a mano, pero en todo caso después lo mostrás, porque ahí justamente uno de los amigos que está observando el live dice: quisiera poder acceder a la carpeta, dice, que poseen los invitados, y justamente era Israel el que nos mostró esta carpeta con los informes, con todos los detalles que hacían a este accidente. Ahí justamente está mostrando Israel. Fíjense, el tamaño del informe es bastante completo, y justamente es una carpeta que tiene la autoridad aeronáutica seguramente, ¿verdad? Con el informe de todas las pesquisas que se pudieron haber realizado. Es así, Israel, ¿verdad? Sí, bueno, en sí es parte del informe. Este es un informe un poco resumido, pues más que todo junta los documentos más relevantes en su momento, ¿no? De los cuales en algún momento podemos subir lo que era tal vez el plan de vuelo y todo eso, ¿no? Claro. Más documentación se puede encontrar en este libro, que ya hay un libro, ¿no? Que se llama Final Destination Disaster, ¿no? Que del señor George Jen, ¿no? Ex piloto de la Eastern, ¿no? Donde él también nos habla y nos pone en un apéndice un archivo fotográfico de lo que ha sido la investigación, de las expediciones, que se han hecho 5 expediciones oficiales, entiendo yo, o por lo menos 5 exposiciones representativas, ¿no? La primera, al día siguiente del accidente. Muchas personas piensan que después de 30 años recién hemos encontrado los restos. No, al día siguiente del accidente ya habían llegado andinistas allá, encabezados por el señor Bernardo Guarachi, que es uno de nuestros principales andinistas acá en Bolivia, encontrando los restos. 3 meses después, enero, febrero, marzo, se hizo otra expedición, ¿no? Y también se bajaron restos, bueno, siempre buscando la caja negra, ¿no? Obviamente por la naturaleza del hecho, siempre se ha tomado todas esas exposiciones con mucha reserva, con mucho secretismo y todo eso en su momento. 5 años y 11 después también hay expediciones que encuentran los restos.
19 años después también, ¿no? Y otra expedición que encuentra más restos, ¿no? Y después de 30 años aparece la Operación Tunupa, que ya no solamente encuentran restos, sino que empiezan a marcar coordenadas mediante GPS, ¿no? Las cuales hemos podido aprovechar nosotros en su momento para llegar al lugar, ¿no? Y nosotros también poder buscar y encontrar esos restos, ¿no? Y tratar de tal vez poder conseguir las cajas negras, que hasta ahora el destino de las mismas es un misterio, ¿no? Como te digo, puede ser que ya estén recuperadas y estén ocultas a la luz pública, puede ser que estén en el mismo lugar del hecho, tal vez como son derrumbes que van botando los restos, puede ser que esté bajo partes, ¿no? de esos derrumbes, y finalmente puede ser que algún lugareño, a desconocimiento de la importancia de esto, lo tenga como un souvenir en su casa, ¿no? Como muchos lugareños de allá tienen restos del avión, ¿no? Nosotros encontramos una de las ruedas del 727 aplastada por una piedra enorme. Y cuando hablamos con el lugareño, él me dijo, es la única, vio la rueda, sí, le dije, es la única que no hemos podido bajar. Y se han bajado 5 ruedas de un 727, Leo. O sea, las otras 3 principales y las 2 de nariz. Sí, me dice. Y Leo, bueno, ¿y eso para qué les sirve a ustedes, no? Y él me respondió de la misma manera, ¿y eso para qué les sirve a usted, me dice? Claro. Entonces, claro. Bueno, ha habido saqueos en el lugar, y hay muestras, y nosotros en las fotos que bueno, tengo para mostrar, hay evidencia de saqueo por gente del lugar. Entonces, ahí estaría pues el punto más importante, tratar de conseguir las cajas negras, que la información, pese al tiempo y las condiciones en las que he estado, se pueda tal vez rescatar, no sé hasta qué punto, y pues eso nos puede dar una verdadera luz de lo que serían las causas probables y coadyuvantes de este accidente, que es principalmente a lo que yo me he dedicado a tratar de revelar, buscar y compartir y hablar. Ya, excelente. Excelente exposición ahí de nuestro amigo Israel Antesana en este vivo. Antes que se nos duerma Julio, vamos a hacer el preámbulo de esta parte que para mí es la parte casi, digamos que no técnica, pero toda la vivencia que tuvieron ustedes en hacer esta expedición. En principio, cuando Israel me contaba, yo no le creía absolutamente lo que me estaba contando, de que ellos llegaron ahí al lugar, porque ustedes ven esa montaña, amigos, y es una cosa impresionante. Y estas personas que hoy me acompañan acá estuvieron en el lugar de los hechos. Y bueno, Julio creo que nos va a contar un poco cómo se les ocurrió esto, cómo se organizaron, y por sobre todo esa vivencia de estar ahí en ese lugar. Yo en esa época era radioaficionado y me conectaba con los radioaficionados, inclusive no había una conexión directa con La Paz, y ayudábamos a la gente de rescate a hacer un puente de radio con la gente que iba acercándose al lugar de los hechos, ¿verdad? Recuerdo vagamente eso, de una experiencia de radio también muy emocionante, de poder ayudar ahí en ese momento a la gente que iba acercándose al lugar. Así que vamos a dar lugar a Julio, que nos cuente toda esta experiencia de ir en búsqueda de información y de hechos que sucedieron ahí en el mismo lugar, en el Illimani, perdón. Así que lo escuchamos a Julio. Bien, gracias, Héctor. Israel hizo un resumen muy interesante de lo que hicimos. Sin embargo, creo que es importante, ¿no?, señalar de que, yo como spotter, como aficionado, como amante de la aviación, siempre se ha interesado por el tema de las operaciones que se realizan aquí en La Paz, ¿no?, debido a que es pues un aeródromo muy especial, ¿no? Y el hecho del accidente del Eastern
el 980, el año 85, ha quedado pues como algo pendiente, ¿no? No se tienen informes claros, concretos, con más elementos técnicos que nos han podido permitir llegar a una conclusión de qué es lo que ha pasado ese 1 de enero del año 85. Entonces el interés ha continuado investigando, leyendo, buscando información y pues conectándonos con el capitán Oliver, con el técnico de mantenimiento Israel, grandes amigos, y pues hemos formado, ¿no?, un grupo de primero amigos, ¿no? Y segundo, hemos buscado continuar bueno, más que continuar, buscar qué es lo que pasó, ¿no? Y hacer un trabajo de campo, ¿no? Y encontrar el lugar exacto del impacto, o bien donde se encontrarían el campo de escombros en el Illimani. Entonces, pues, y algo que nos ha motivado mucho más ha sido la última expedición que se hizo con 2 norteamericanos, Isaac Storner y Dan Futrell, ¿no? Ellos hicieron una expedición muy seria, muy preparada. Estuvieron varios meses acá en La Paz haciendo aclimatación y buscando información también para llegar al lugar del campo de escombros, de los restos del 727, ¿no? Entonces, pues, hemos investigado un poco qué es lo que han encontrado ellos, cuáles eran los puntos GPS específicos, y pues, bueno, hemos empezado también nosotros a hacer nuestra ruta, ¿no? Hemos empezado a continuar con esta búsqueda sobre todo del tema de algo que quedó pendiente, ¿no? Las cajas negras, ¿no? Bueno, pues nos reunimos, empezamos a planificar la expedición, y inicialmente hicimos una primera visita al lugar. Está aproximadamente más o menos unas 3 horas de la ciudad de La Paz, al sureste, ¿no? Obviamente en el sector sur de Illimani, en la cara sur. Hemos tenido que pasar por caminos un poco preparados, y bueno, lo que buscamos ese día ha sido tratar de ver cuál es el campo en el que vamos a movernos para quedarnos un poco más de tiempo, ¿no? Y es lo que hicimos. Llegamos al lugar, empezando con llegamos a un lugar llamado Mina Mercurio, si no me equivoco, y de ahí empezamos a caminar, a hacer un trekking y subir el Illimani, ¿no? Hemos llegado hasta el sector de los glaciares mismos del Illimani, en la cara sur, y logramos pues llegar como ya lo teníamos trazada la ruta, llegamos a una mina llamada Mesa Cala, una mina abandonada, ¿no? Y donde ya planificamos hacer una segunda expedición ya con pernocte, ¿no? Y eso lo hicimos, la primera expedición, el 2 de julio del 2016, si no me equivoco. Y la segunda expedición, ya con pernocte, la hicimos en septiembre del 2016, ¿no? En septiembre, bueno, buscando un día adecuado en el cual el tiempo y el clima nos permita llegar al lugar. Llegamos al lugar específico de los restos de lo que queda, ¿no? De los restos del 727. Y pues hemos hecho lo que el tiempo nos ha permitido, ¿no? Dado que nos tomó un día subir hasta aproximadamente 5,000, un poco más,
metros sobre el nivel del mar. Eso nos tomó un día y ha sido pues otro día de retorno. Con lo que llegamos a tener un día de trabajo o de búsqueda como tal, ¿no? Entonces, llegamos, empezamos a hacer un rastreo. La idea era el tema de las cajas negras, ¿no? Sin embargo, hemos visto que habían ya, pues, todo estaba totalmente esparcido, ¿no? Contaminado. Ya se nota que ha subido mucha gente, seguramente gente del lugar. Entonces, como dice Israel, ¿no? Nos ha llevado a llegar a la conclusión, tal vez, posible hipótesis de que muchos restos, muchas cosas ya no se encuentran ahí, o otras que tal vez físicamente todavía se encuentran mucho más arriba, donde ya el lugar es inaccesible, dado que ya nos encontramos con una pared de hielo, de glaciar, muy peligrosa, ya que la noche que pernoctamos, la primera y segunda noche que pernoctamos, tuvimos avalanchas y pues era un lugar bastante peligroso, ¿no? Bueno, lo que encontramos, pues ya Isra lo dijo, ¿no? Encontramos un campo de escombros y lo primero que encontramos fue un tobogán de emergencia que estaba bastante visible por el color que tiene, y de ahí pues empezamos a subir, a ascender, y pues te vamos a mostrar las fotos que tenemos, pues tomamos registros fotográficos y nada, pues lamentablemente no ha sido, el campo de escombros es tan extenso y tan difícil de llegar y tan difícil de acceder, que no nos ha permitido hacer un registro minucioso, ¿no? Es muy grande, es algo para llegar y quedarse tal vez semanas, no sé. Entonces, lo vimos muy complicado. Sí, la verdad que surgen muchísimas preguntas. Yo creo que este live no va a terminar nunca, así que vamos a ir al detalle, ¿verdad? Porque realmente me surgen un montón de preguntas, por sobre todo de esa expedición, ¿verdad? No me imagino siquiera cómo es ascender a una montaña como el Illimani, algo majestuoso, porque yo apenas lo he visto del aeropuerto de La Paz y realmente es un paredón importante, ¿verdad? Y ustedes estuvieron ahí escalando. No sé qué inconvenientes pudieron haber tenido. Me hablaste de pernocte, ahí justamente eso también me venía a la mente. Decía yo, ¿hay algún lugar, se armaron de algún campamento especial como para dormir, como para descansar, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero bueno, vamos a ver finalmente el tema de la foto. Yo quería que que Julio nos resuma un poquitito de lo que es su parte, porque apenas nos resuma todo, nosotros tenemos que volver a hacer el procedimiento, y cuando volvamos empezamos con toda la parte de archivos que tienen para mostrarnos. Julio, te escuchamos. Sí, bueno, lo que te decía, ¿no? El campo era tan grande, extenso, inaccesible, lugares donde el hielo caía a pedazos. Entonces, pues decidimos ya retornar, y bueno, pues lamentablemente no tuvimos mayores resultados ni otra situación, ¿no? Ya, excelente. Ya, espectacular. Uno va viviendo un poco a medida que van los relatos, así es que bueno, surgen, como les dije, un montón de interrogantes. Pero bueno, vamos a volver. Yo voy a volver a la pantalla principal. Vamos a ejecutar el procedimiento de vuelta. Y ya Oliver tiene paso libre como para compartir sus materiales a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer. Y Oliver, entonces, con la palabra. Gracias. Bueno, esta es una captura de un periódico local, y bueno, esencialmente es para poder mostrar el tema de la ruta, ¿no? De la ruta que el avión seguía hacia el BOR de La Paz.
Y como sabemos, y bueno, como pudieron acotar mis compañeros, tanto Israel como Julio, eh, todo el transcurso del vuelo se realizó con mucha normalidad, de hecho hasta el punto Dacón, que pueden ver ahí señalado a posterior el resaltador naranja, es el último punto que se notificó, que el avión notificó hacia la Torre de la Paz, indicando que estaban pasando el mismo con 25.000 pies, con nivel 250, y bueno, posterior habían sido autorizados ellos a descender hasta 18.000 pies, ya que todos los procedimientos del BOR de La Paz, tanto el ILS, el BOR y otras aproximaciones comienzan con 18.000 pies. Entonces, como podrán ver, desde Dacón hacia el BOR es aproximadamente unas 55 millas, que es el área terminal, y desde Dacón hacia el lateral de Illimani es una distancia muy corta, no son más de 6 millas. Entonces es por eso que su margen de error de desvío era aún más corto, ¿no? Hoy por hoy esta posición ya no existe, se llama de diferente manera, si bien están prácticamente en la misma posición geográfica, tiene otro nombre y bueno, tiene una restricción de descenso que si bien se la puede pasar, pero no hasta las 20 millas de la Paz, que recién se puede iniciar el descenso hasta 18.000 pies, ¿no? Justamente por el tema de la proximidad al Illimani. Y bueno, a ver, les voy a compartir alguna otra imagen. Un segundito. Bueno, la mayoría, muchas de estas imágenes son fáciles de acceder mediante internet o incluso en los periódicos de la misma época. Pocas son las del lugar del impacto, que bueno, a nosotros nos ha facilitado uno de los guías de la época, que es el señor Ronnie Ibata. Es un guía que era parte del Club Andino Boliviano, que bueno, tuvimos el gusto de conocer con el amigo Julio el año pasado, en septiembre, si no me equivoco. Y bueno, él participó en un par, si bien en la búsqueda, justamente en enero del 85 y también en marzo del 85 estuvo presente en la zona del impacto. Él nos facilitó algunas de sus capturas, de su fotografía, nos pudo comentar un poco de su experiencia estando en el mismo lugar del impacto y bueno, él relataba que así como se puede ver es muy poco lo que se puede acceder, ¿no? A ver, para el tamaño del avión, es un 127, es un avión muy grande, y la cantidad de restos que quedaron visibles o fácilmente asequibles, por así decirlo, era muy poca, ¿no? Entonces, veía por ahí también alguna pregunta sobre si habíamos tenido contacto, si habíamos averiguado algo sobre el señor Guarachi, que fue de hecho la primera persona en llegar al lugar del impacto. No, desgraciadamente no hemos podido tener contacto con él, pero sí esperamos en algún momento poder hacerle una entrevista, por lo menos reunirnos con él y que nos pueda comentar más su perspectiva, ¿no? Como les comentaba, estas fotos que nos facilitó este señor Ibata es amigo de este señor Guarachi. Bueno, él seguramente nos va a poder facilitar el tema del contacto con él y esperamos poder algún día poder reunirnos y que nos dé también su punto de vista, ¿no? Esta es otra foto que nos pasó, el señor Ibata, bueno, es del lugar del impacto, ¿no? Ahí se puede ver parte del estabilizador. Y bueno, como verán, es un campo de nieve muy, muy grande y piezas que están a la vista eran muy pocas, ¿no? De hecho, hoy por hoy, si uno ve la zona del impacto, ya no es visible absolutamente nada, ¿no? El glaciar tiene un movimiento natural que, como mencionaba nuestro amigo Israel, ha ido bajando todos estos restos hacia mucho más allá y expulsándolos hacia todo lado, ¿no? Por así decirlo. Entonces quizás queden muchos de estos restos aún en la zona del impacto, pero fácilmente accesibles es casi, yo diría que imposible poder acceder a alguno hoy por hoy en la zona misma del impacto. Bien.
Amigos, pueden seguir comentando algún tema. Justamente acá tenemos un montón de consultas y una de ellas, les voy a decir, mientras solucionamos este tema del tema de las imágenes, una de las cuestiones, no sé quién puede responder. Preguntan si encontraron o si alguna de las expediciones encontraron restos humanos. Es una de las preguntas, ¿verdad? También hicieron algunos comentarios sobre el tema de sobre el tema de justamente de los equipos de comunicación del aeropuerto de La Paz, que según estaban en fallas, pero Oliver nos dijo de que, y creo que también Israel nos comentó de que estaban operativos. Así que dos preguntas sobre el tema de los equipos de comunicaciones y otro, la pregunta esta inicial que les realicé. A ver si nos pueden comentar. Ok, bueno, quizás, no sé si Julio y Israel también pueden acotar. El tema de restos humanos, pues, si bien no había un antecedente del mismo, ya que, como sabemos, en el 85 no se encontró ningún resto, bueno, por así decirlo, tampoco había mucha cantidad de restos humanos, eran solamente 29 los ocupantes, entonces, por la naturaleza del impacto y, bueno, por cómo quedaron los escombros discernidos por la montaña, durante esa época y mucho tiempo después es que no se pudieron encontrar restos humanos, ¿no? Los americanos de la expedición previa a nosotros, como mencionaba Israel, ellos sí tienen el registro de haber encontrado algunos restos. Nosotros también, desgraciadamente, por así decirlo, pudimos observar un par, incluso con Julio, si no me equivoco, tratamos de enterrar a alguno de ellos, que bueno, era parte de un hueso largo de la pierna, desconozco exactamente cuál, pero tenía mucho tejido, tela y demás, y bueno, tratamos de darle, por así decirlo, algo de sepultura, y hicimos un promontorio de piedras para marcarlo, por así decir, y bueno, habían muchos otros que pudimos ver, promontorios de piedras que seguramente lo habían hecho los americanos, ¿no? Que encontraron bastante cantidad de restos. Encontramos también, sí, algunos huesos más pequeños, que por así decirlo, y evitar el morbo y también por mantener el respeto, los dejamos en el lugar en el que estaban y sin mucho más, que bueno, como sabemos, habían también niños dentro de los pasajeros, entonces solo nos quedó asumir que eran restos de alguno de ellos, ¿no? Tristemente. Excelente. Ahí tenemos una imagen. Tenemos una imagen. Sí, ahí. Bueno, esta es una imagen que igual la habían podido ver, esta ha sido sacado a los 2 días del impacto. Como podrán ver, es un lugar en que el glaciar ya se parte, por así decirlo, ¿no? Entonces esto va recorriendo y se va partiendo así como si fuese una torta en el borde de una mesa, y pues por eso que todos estos restos han ido cayendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, y también sufriendo todo el daño, más aún aparte del impacto de la caída de semejante altura, ¿no? Yeah. Esta imagen nos las facilitó igual el señor Ronnie Bata, ha sido sacada el día 3, si no me equivoco, de enero del 85. Excelente. ¿Tienes otra imagen? Que encontramos. Perdón, adelante. Algo que encontramos y vimos que era parte de la expedición de Operación Tonapa de los americanos. Habían algunos lugares que estaban marcados. Habían piedras como torres de piedra. Habían como unas torres de piedra. Y según lo que leímos en la página de los americanos, estas corresponderían a restos humanos, ¿no? Esos puntos estaban, como decir, marcados, ¿no? Y bueno, eso parece que fuera de algo que vimos de la anterior expedición, o tal vez de gente, ¿no? que ha subido ya, o gente del lugar, tal vez. Ya seguimos observando las imágenes.
Sí, igualmente esta es una imagen del 85, de la expedición de marzo. Como podrán ver, las personas están prácticamente hasta la altura de la cabeza de nieve después de haber cavado y bueno, hay lugares que como les decía habían casi hasta 9 metros de profundidad de nieve porque por la altura y bueno, también que el avión impactó en la época húmeda acá en Bolivia, entonces la caída de nieve a esa altitud es constante, ¿no? Entonces, como podrán ver, es muy difícil y más aún tener que excavar tantos metros de nieve a más de 6.000 metros es agotador, ¿no? Es por eso que tuvieron tanta dificultad, por así decirlo. Ya. Y bueno, volviendo quizá un poquito al tema de restos, como dijo Julio, sí, había muchos marcados, había también muchas prendas personales, ropa es lo que creo que más hay, aparte de cueros de víbora o de lagarto, lo que sea que hayan estado llevando, es lo más abundante en el lugar, ¿no? Y tristemente, bueno, estos restos, a opinión mía, les toca descansar ahí, ¿no? Porque entiendo que los familiares de las víctimas y demás se les hace ya muy difícil tener que tratar de acceder a los mismos y bueno, como sabemos, tendrían que evaluar los mismos mediante ADN, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si los familiares y demás estarán predispuestos a hacerlo, ¿no? Porque es muy trabajoso, es muy difícil de acceder y bueno, es complicado, ¿no? El tema en general. Ya. ¿Tienes alguna otra foto, capitán, para mostrar o ya terminaste la serie? Pues quizás esta sería la última. Ya. Únicamente es para mostrar un poco el tema de los restos, del área de los restos. Como podrán ver, hay una traza ahí marcada en azul y otra en rojo. La azul era nuestra ruta inicial planeada, por así decirlo, y bueno, la roja fue la que terminamos haciendo para llegar al campamento. Entonces eso fue lo que tarda, bueno, como les explicaba Julio, nos tomó todo un día subir porque es una zona muy accidentada y son más de 2.000 metros de desnivel, entonces esa fue la ruta y bueno, tiene ahí unas coordenadas de GPS también, que es el área de donde están todos los restos y como podrán ver es un área muy, muy grande. No sé exactamente, no he podido calcular mediante el mapa cuánto es de área, pero es un área muy, muy grande. Este lugar que hicimos campamento hasta ahí, de hecho, nos tomaba cada día llegar más de 1 hora a pie y como podrán ver es un área grande, llena de piedras grandes, de piedra suelta, de mucha nieve y hielo, entonces es complicado también moverse en la zona, como comentaba el amigo Julio, y bueno, como podrán ver, la pendiente misma de la montaña hace que hayan avalanchas casi cada hora, entonces hay que tener aún más precaución, ¿no? De no estar muy en el área de riesgo, por así decirlo. Y bueno, con eso estaría yo completo con las imágenes. Gracias. Ya, buenísimo. Muchísimas gracias por mostrarnos ahí las capturas que pudieron realizar con los detalles. A ver quién viene, quién comparte pantalla con sus fotografías y vamos a observarlos. Ahora ya tenemos las imágenes, vamos a compartirlas. Ya está proyectada la imagen que nos muestra Israel. Te escuchamos. Bueno, este es el motor JT8D, ya. Yo entiendo que este es el de la posición 2 porque es el que menos daño tiene, ¿no? El motor 1 que hemos encontrado en la parte de abajo está totalmente deshecho, ¿no? Las cámaras de combustión y todo están desprendidas, las secciones están totalmente divididas, el compresor está por un lado, el sector de turbina está por otro lado. Al motor número 3 no hemos podido accesar porque no estaba, como dice Julio, en una zona muy difícil de accesar. Que se conserva más, que yo lo he visto más conservado porque aparte, como les decía, yo soy técnico de mantenimiento y he tenido el gusto de trabajar con esos motores en el 727 de Aerosur, cuando trabajaba en esa aerolínea ya extinta de Bolivia.
pues, ¿qué me hace deducir que es el 2, ¿no? Porque es el que tiene mejor estado. Y si ves la configuración de un 727, el motor número 2 es el que está más protegido, ¿no? Porque está ahí atrás en el empenaje. De hecho, la toma de aire es la que empieza, ¿no? En el estabilizador el vertical, ¿no? Pero el motor está bien ahí atrás, bien protegido, ¿no? Entonces, le he hecho un walk around, conserva casi todas sus partes. Y después también hemos encontrado la viga del ala, ¿no? También hemos encontrado, bueno, un poquito retomando el tema de los restos humanos, ¿no? Yo pienso que si bien hemos encontrado ya unos pequeños huesos en estado ya de fósiles, ¿no? Prácticamente, pues yo creo que quien debería recoger eso es una persona totalmente capacitada para hacerlo, ¿no? Un forense, alguien que tenga el cuidado de cómo levantar los restos humanos, ¿no? Y no contaminarlos, ¿no? En el posible caso de que se requiera hacer un ADN, una prueba de DNA, ¿no? Para tal vez poder identificar a quién le correspondía ese resto, ¿no? Entonces, de la misma manera, lo que hicimos con Julio y con Oliver, el momento que se encontraba algún tejido o óseo o algo que se parezca a un resto humano, es simplemente levantar un pequeño altar con piedras, una pequeña oración y nada más, ¿no? Entonces, enseguida comparto las fotografías, ¿no? Donde les muestro un poquito el tema de que les comentaba, ¿no? Hay una rueda ahí arriba, que me decían los lugareños era lo único que no habían podido remover, ¿no? Entonces yo le decía, no es posible, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué les sirve a ustedes, no? Y la respuesta de ellos era, bueno, ¿para qué les sirve a ustedes? Entonces, a ver, voy a cerrar el archivo de video y les muestro enseguida eso. Bueno, interesantísimo ahí todas las opciones que nos está mostrando Israel también desde su archivo fotográfico. Ahí ya tenemos la rueda. Ahí está. No sé si se puede perdimos. apreciar. Ahí está, sí. Entonces es una de las ruedas. Miren cómo queda aprisionada por el tamaño de las piedras, de las rocas esas, ¿no? De hecho, la roca que está por encima, quienes tienen la percepción de lo que es una rueda de un 727, se darán cuenta que la roca, al tener esa dimensión, debe estar pesando por lo menos unos 250, 300 kilos, ¿no? Entonces, tratar de remover eso a una altitud de más de 5.200 metros, pues es difícil, no hay maquinaria que pueda llegar al lugar, ¿no? Humanamente ya es complicado, una maquinaria sería muy difícil llevarla al lugar, ¿no? De hecho, nosotros hemos tratado de ir lo más ligeros posibles, ¿no? Porque cada centavo que llevas encima, cada accesorio que llevas encima, ahí arriba duplica, triplica el peso, ¿no? Y triplica la sensación de agitación, ¿no? También entre las cosas que hemos encontrado, ¿no? El saqueo de las valijas, ¿no? Hay muchas leyendas de conspiración y de cosas que se hablan, ¿no? Que tal vez había mucho dinero en el avión, tal famoso maletín del $1.000.000. No, tal vez no hay algo así, ¿no? Pero sí habían efectos personales, ¿no? Entre esos, lamentablemente también hemos encontrado un pantalón camuflado, pues sabíamos que había un militar a bordo, ¿no? Entonces, al encontrar ese pantalón camuflado, pues el único dueño que podría responder eso sería ese militar, ¿no? Si era un agregado, creo que un Marine Corps o algo así en la embajada, y entonces
tal vez si tuviese algún familiar, alguien que te le podría interesar eso, digamos, es el único objeto personal que le podría corresponder a esa persona. Sin embargo, nuestra misión ha sido exclusivamente de observar y fotografiar, ¿no? Hemos dejado todo lo que tenía que estar en su lugar. Intentar hacer un poco más de fotografía técnica, tratando de reconocer las partes, actuadores, indicadores, sistemas, líneas, hay también lo que hay en el servicio, los trolleys, los galleys, en todo caso, el tema de la cajonería. Hemos encontrado, bueno, ahí hay una imagen del motor, lo que les decía, un poco más completa. Entonces, es todo lo que puedes apreciar que es allá. Incluso si ves esta etapa que es del compresor, ves que los álabes en el primer estator están casi completos, ¿no? No tienen mucho daño, ¿no? Entonces estos no han sufrido mucha ingesta de restos, ¿no? Esto es lo que me hace a mí presumir que es la posición número 2, porque en todo caso sería la que estaría más protegida, ¿no? Bueno, y la evidencia que hemos estado presentes ahí, ¿no? Entonces son directamente nuestros archivos personales, de la posibilidad que hemos tenido nosotros de llegar al lugar, ¿no? Partes de los buzones de carga, uno se da cuenta por la textura con fibra, placas identificadoras de partes, ¿no? Por ejemplo, es del motor 1 o del motor 3, ¿no? Porque ya se nota que hay el desprendimiento, ¿no? Hay y la rotura totalmente de esa etapa de estator, ¿no? Ahí tenemos la identificación por el número serial, que siempre va en una placa identificadora en la aeronave, ¿no? Cómo se identifica el AC, ¿no? y su serial. Entonces, sí es de un motor que ha sufrido el daño, el impacto directo, la ingesta y obviamente la rotura, ¿no? La rotura de los álabes. Nuevamente una evidencia de que son archivos personales, ¿no? Y un poquito, tal vez adelantándome a las imágenes que nos pueda mostrar Julio, el tema del tobogán y los famosos cueros de lagarto que estaban siendo transportados, ¿no? Que yo personalmente conocía la historia de los cueros de lagarto, me imaginaba unas pieles grandes como de un cocodrilo o algo así, que iban a ser no más de 25 o 30 pieles, ¿no? Estos se ve que son de lagartos pequeños que no alcanzan a los 75 centímetros o al metro de longitud, pero si son 500 es poco, están regados por todo el cerro, a la par de los restos, están regados por todo el cerro los pedazos de lagarto. Aquí tenemos un generador del motor, un generator. Ahí en la placa de identificación se puede mostrar, ¿no? Que responde a 120 o 108 voltios, los 40 kVA, todo, bueno, la parte técnica, ¿no? Es que bueno, si hay técnicos de mantenimiento, gente que está interiorizada en ese tema, va a poder también identificar o darse cuenta. Estamos Entonces, a 10 minutos, Israel, así es que vamos por favor, apurando ya. continúe, Julio. Yo hasta aquí estoy Buenísimo. totalmente servido. Aquí en esta Buenísimo. última foto, Buenísimo. tal vez pueden ver la suela de un zapato, una zapatilla, pues, de alguno de los pasajeros o tripulantes que, bueno, han perecido en este accidente. Ya. Bueno, espectacular. Ahí estuvimos observando detalladamente
las fotografías que nos mostraba Israel justamente ahí en el Illimani, en esta visita que hicieron, en esta expedición. Y bueno, impresionante la rueda del Boeing, una de las ruedas atrapadas con rocas, seguramente consecuencia de deslizamiento. Así es que esperamos el compartir de nuestro amigo Julio. Esperamos su pantalla compartida para poder proyectarla. Y mientras, nada, decirle que este vídeo lógicamente vamos a dejarlo ahí a disposición de ustedes como para que vayan revisando de vuelta esta videoconferencia que realmente lleva muchos minutos ya en el aire, pero con un contenido excelente, como dijo Israel en su momento, imágenes personales que ellos mismos pudieron captar y por sobre todo el tema de la experiencia personal de cada uno con esos elementos que pudieron encontrar ahí en el Illimani. Ya tenemos imágenes de Julio que nos va a comentar ahora estas imágenes interesantes. Sí, quiero compartir con ustedes, ahora que ya estamos próximos a terminar, de la magnificencia, de la belleza de los Andes bolivianos. Los Andes bolivianos guardan muchos secretos. Han habido varios y muchos, inclusive, se han comido aeronaves. Han habido aviones que han tratado de pasar esta cordillera, no lo han logrado por fallas técnicas u otro motivo. No ha sido únicamente el Eastern, el 727, sino que los Andes bolivianos se han comido aeronaves, por decirlo, ¿no? Y a través de esa imagen mostrarles la belleza del Illimani mismo. Esta es la cara sur del Illimani. Es donde empezamos nuestra ya subida, y esta es la mina donde dejamos el vehículo ya para subir con todos nuestros implementos de seguridad, con nuestras provisiones, con nuestras carpas y demás, ¿no? Ahí está Israel, está haciendo un esfuerzo bastante importante, subiendo ya, estimo a esa altura, estará a unos 3.800, tal vez 4.000 metros desde ahí abajo. Ahí está Israel. Estas son las montones de nieve, hielo que caen a causa de las avalanchas. Este fue el lugar donde nosotros hicimos el campamento, la mina Mesa Cala. Esta es una mina abandonada. Ahí hicimos nuestro campamento, ahí pernoctamos 2 noches. Algunas imágenes curiosas de la mina es las creencias que tienen la gente que se dedica a esta actividad. Ahí estamos ya armando el campamento, ¿no? Y próximos nos tocó una noche de luna llena, hermosa. Pudimos hacer esas tomas con el fondo de la cara sur del Illimani. El Illimani es un coloso impresionante. Ustedes saben, los que han volado, no sé, una ruta normal, Santa Cruz, Cochabamba, lo gigante que es el Illimani, ¿no? Ahí está lo primero que vimos, ese tobogán ahí, ¿no? De color amarillo. Como pueden observar, allí estamos sobre las nubes, estamos encima de los 5.000 metros. Hielo, estas son parte glaciar, o las llamadas penitentes de hielo, ¿no? Y más o menos, y ahí están algunas partes que encontramos al paso, ¿no? Es una parte de un galeis, aparentemente.